Muy bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos nuevamente al repaso de la lección de escuela sabática. Esta ha sido una semana de descanso acá en nuestro país, El Salvador, y pues de alguna manera ha habido tiempo para profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Así que un abrazo fraterno, una bienvenida calurosa a este espacio de Conectados con el Cielo. Vamos a tener una palabra de oración para poder dar inicio a este repaso. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por el don de la vida, el don de la salud. Es maravilloso, Señor, estar delante de tu presencia. Es maravilloso, Señor, estar a tu servicio. Una vez más nos disponemos a tocar esos detalles relevantes de la lección de esta semana y nuevamente queremos solicitar la compañía de tu Santo Espíritu para que todo lo que se hable, todo lo que se lea, sea interpretado en el contexto correcto y que esa enseñanza pueda impactar nuestro entendimiento y podamos, Señor, dar ese paso decisivo hacia la consagración que por tanto tiempo has esperado en nuestras vidas. Señor, nos echamos en tus brazos con la seguridad de siempre, confiando en que tu palabra no regresará vacía. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hemos llegado a la lección número 6 y el título de esta lección prácticamente lo considero la clave de todo ser humano y especial la clave para todo cristiano que puede utilizar para poder enfrentar los crisoles, luchando con la fuerza de Cristo, dice esta lección. El texto clave lo encontramos en Colosenses 1:29 y nos dice la palabra de Dios: por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Vale la pena destacar cuán seguros estamos que la fuerza de Cristo actúa poderosamente en nuestra vida. Creo que sería una situación que valdría la pena meditar. Y precisamente hacia eso nos enfoca las dos experiencias, los dos casos con las que inicia la introducción a la lección. Por un lado, dos hombres que fueron puestos en el mismo crisol. Ambos experimentaron la pérdida de un hijo, que para este servidor es una de las cosas más duras y más difíciles por las que un padre, una madre pueden pasar. Hoy en día vivimos en una época en donde son los padres quienes tienen la mala fortuna de enterrar a sus hijos. Antes no era así. Ahora tenemos dos padres que pierden a sus hijos. Uno asesinado hace 20 años. Sin embargo, este padre vivía todavía con odio, con rencor en su corazón, con deseo de venganza. Parece ser que el tiempo no había pasado sobre este padre. Su mente se quedó congelada allá,
en aquel evento. Podríamos decir que no solamente su hijo murió, sino que también él moralmente y mentalmente también falleció. Por otro lado, otro hombre pierde a su hija asesinada por un terrorista. Sin embargo, el lenguaje de esta persona revela perdón, revela misericordia, y vale la pena entonces pensar cómo es posible que alguien que ha perdido a un hijo en esas condiciones tenga la actitud de perdonar, tenga la actitud de ser misericordioso. ¿Cómo es que el carácter puede transformarse tan drásticamente y en una forma positiva? Vemos que este último padre pues tiene una actitud que debería ser la actitud que todo cristiano debería revelar al salir de un crisol. Casi siempre vemos la experiencia del primer padre en la vida de muchos que de alguna manera quizá no sabemos administrar los crisoles. Cinco preguntas para meditar con respecto a esta situación. ¿Cómo dos personas pueden responder de manera tan diferente a una situación similar? Número 2, ¿cómo se produce el cambio espiritual en la vida de un cristiano que se deja conducir por Dios en medio del crisol y madurar en vez de sentirse completamente abrumado y resentido por el calor ardiente del crisol? Número 3, ¿cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y contra el pecado? Número 4, ¿cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos? Y la última pregunta, ¿por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? Y prácticamente en estas 5 preguntas se fundamenta el desarrollo de la lección de esta semana. ¿Qué opina la sierva del Señor al respecto? ¿Por qué la religión no logra captar toda nuestra atención? ¿Por qué las cosas sagradas no logran llamar nuestra atención? ¿Por qué nuestra inclinación a las cosas seculares es más fuerte que nuestra inclinación a pensar en las cosas sagradas? Y ella dice lo siguiente: ¿por qué ocupa la religión tan poco de nuestra atención mientras que el mundo obtiene la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos? Interesante pregunta. Y ella responde: es porque toda la fuerza de nuestro ser se dedica a ella, se dedica a eso. Nos hemos preparado para dedicarnos con fervor y poder a los negocios mundanales, hasta el punto que ahora es fácil para la mente inclinarse en este sentido. Esta es la única razón que nos explica por qué los creyentes encuentran más difícil la vida religiosa y tan fácil la vida mundanal. Las facultades han sido educadas para ejercer su fuerza en esa dirección. En la vida religiosa se han aceptado las verdades de la palabra de Dios, pero no se las ha ilustrado en forma práctica en la vida. Interesante. No solamente somos lo que comemos, sino que también somos lo que percibimos.
Y ella misma en Maranata escribió de que nosotros somos lo que contemplamos constantemente. El tiempo que pasamos metidos con el objeto de estudio se llega a impregnar tanto en el carácter que eso somos. Entonces parece ser que vivir la vida cristiana en santidad se vuelve tan difícil porque la mente ha sido educada para las cosas seculares, para el trabajo, para las diversiones, para la televisión. Parece ser que es más fácil que la vida se incline a eso y no al estilo de vida que la palabra de Dios nos impone. En el segundo párrafo, la sierva de Dios contesta esta pregunta: ¿qué hacer para que la religión capte entonces toda nuestra atención? Y ella responde, no doy la cita porque se encuentra en el mismo libro. El cultivo de los pensamientos religiosos y sentimientos de devoción no es hecho por parte de la educación. Deberían influir en el ser entero y regirlo completamente. El hábito de hacer lo recto es lo que se necesita, el hábito. Y para formar un hábito hay que repetir y repetir. Y ella misma lo escribió en Mente, Carácter y Personalidad. Para formar un hábito hay que insistir en eso constantemente. Para lograr que un hijo adquiera un hábito hay que insistir constantemente en lo mismo una y otra vez hasta que llegue a convertirse en un hábito fuerte. Eso significaría entonces cultivar los pensamientos religiosos y los sentimientos de devoción. Hay que tener esa educación. Y ella sigue diciendo, se obra intermitentemente bajo influencias favorables, pero el pensar natural y fácilmente en las cosas divinas no es el principio que rige la mente. Entonces, si no lo es, hay que hacer esfuerzos para educar todo el ser, para que realmente esto se convierta en un principio que rija la vida. Así como puedo sacar a una persona del consumo de la carne y meterla a un régimen vegano, es posible hacerlo, pero para hacerlo se necesita educación. De igual manera, necesitamos educar nuestros sentidos, necesitamos educar nuestra mente, nuestra razón, para que pueda dedicarse a los pensamientos vinculados con la religión y las cosas santas. ¿Por qué Dios? Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 238. Y una pregunta más, ¿por qué Dios prueba a sus siervos? Y ella nos responde en Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 122 y 123, de la siguiente manera. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir estos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Cuando Dios los llama a obrar, están listos y los ángeles pueden ayudarles en la obra que debe hacerse en la tierra. Esa es la razón por la cual el Señor nos prueba. Ha visto algo maravilloso en nosotros que al someterlo a prueba se pule, crece y entonces el carácter de Cristo puede revelarse en nosotros. La lección del día domingo trae un título bastante interesante también.
donde hay mucha tela que cortar. El Espíritu de verdad. Y nos refiere a Juan capítulo 5, capítulo 16, versículos del 5 al 15. Me llama mucho la atención el versículo número 15, donde Cristo enfatiza que todo lo que tiene el Padre es de Él. Y esto significa, de cara a lo que muchos quieren presentar, de que el Padre tiene sus mandamientos, el Hijo tiene sus mandamientos, y por tanto pues hoy se toman ciertos lineamientos religiosos en base a los mandamientos de Cristo y no a los del Padre. Pero esta cita es impresionante, porque es el mismo Cristo que dice que todo, no algunas cosas, todo lo que le pertenece al Padre le pertenece a Él. Ahora, por favor, Dios, hazme bueno. ¿Has pedido eso alguna vez en tus oraciones? ¿Que Dios te haga bueno? ¿Cómo lograr esa bondad? ¿Lo has logrado hasta el día de hoy? De eso vamos a hablar. Puede convertirte en cuestión de segundos el Espíritu Santo a ti. De eso vamos a hablar en este apartado. En primer lugar, siguiendo la temática de Juan 16, ¿cuál es el requisito para que el Consolador venga? ¿Cuál es el requisito según Cristo que era necesario que ocurriera para que viniese el Espíritu Santo? Bueno, el versículo 7 de Juan 16 nos dice que era necesario que Jesús se fuera para Él poder enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Ahora, una vez que Él se fue y se instauró la presencia del Espíritu Santo, ¿qué haría al venir? ¿En qué consistiría su obra? Y esto lo vemos revelado en los versículos del 8 al 11 y el versículo 13 de Juan 16. En primer lugar, una de las misiones del Espíritu Santo sería convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo no cree en Cristo. Muchas personas no creen que Cristo, al morir en la cruz con su sangre, abrió una brecha para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Espíritu Santo tiene que venir para convencerte a ti y a mí de nuestro pecado. Ojo, pero Él no puede obligarnos a arrepentirnos. Lo que quiero resaltar y hacer ver es que no todo queda en las manos de Dios. Algunos piensan que solo basta pedir el Espíritu Santo y este va a ser derramado y entonces una enorme cantidad de milagros va a comenzar a ocurrir en la vida. Esto no se maneja así. También hay una parte que nosotros debemos realizar y quizá aquí me voy a adelantar en esto. Lo más difícil, lo imposible para el humano, Cristo lo hizo. Si a mí me hubiesen pedido un día subir a una cruz y que me clavaran allí para morir por todos los pecados del mundo y mis pecados, creo que nunca me hubiese subido. Entonces, esa parte imposible, y aunque hubiese decidido subirme y que me clavaran, no tengo las cualidades de Cristo como para que el derramamiento de mi sangre tenga el poder para perdonar los pecados del mundo. Tenía que ser Él, un rey. Él era el Cordero de Dios. Entonces, a Él le tocó hacer la parte imposible para todo humano, la parte más difícil. Ahora, a nosotros nos toca desarrollar la parte más sencilla, creer y vivir de acuerdo a esa fe. Ahora,
No es tan difícil, nosotros lo volvemos difícil. ¿Por qué? Porque todavía tenemos simpatía con el mundo. Otra de las cosas que el Espíritu Santo haría era convencer al mundo de justicia, porque Jesús iría al Padre y ya no le verían más. O sea, el ejemplo cúlmine de justicia no estaría más delante de ellos. Pero vemos acá que el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, pero no puede obligarte a que te arrepientes. Convencer al mundo de justicia, sí, pero no te está obligando tampoco a que cumplas la justicia. Y esto va dejándolo en terreno nuestro, donde seremos nosotros quien hemos de tomar una decisión que está vinculado con abrir la puerta del corazón. Otra de las acciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de juicio, porque Satanás ha sido juzgado, porque Satanás es un enemigo vencido. Y entonces el mundo necesita saber que vale la pena estar del lado de Dios, no del lado del enemigo vencido. Sin embargo, la Biblia dice entonces que el Espíritu va a convencernos de juicio, pero no va a obligarnos para que dejemos de hacer las cosas malas, aún que Él nos convenza de juicio. Ahora surge la pregunta, ¿puede cambiarme el Espíritu Santo en un instante? Claro que sí, porque Él es Dios. La misma pregunta hago cuando analizamos Apocalipsis 3:20. ¿Necesita Cristo tocar la puerta del corazón? ¿Acaso no tiene el poder para entrar a la fuerza al corazón? Claro que lo tiene, es Dios. Pero ¿cómo sabría Cristo que yo le amo si Él entra a la fuerza? ¿Puede un hombre tomar a la fuerza a una mujer para que se case con él y se casa con ella? Sí, pero ¿cómo sabe él que ella está con él por amor y no por obligación? No sé si se logra entender. Cristo es Dios y Él tiene derechos sobre nosotros. Y Él puede entrar a la fuerza cuantas veces quiera a nuestro corazón. Pero ¿cómo sabría Él que le amamos? Por eso, la decisión es nuestra. Si abrimos y lo dejamos entrar. Si nosotros abrimos, Él comprobará que hemos abierto por amor. Y entonces entrará a nosotros y cenará con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo de igual manera es Dios y Él tiene la facultad de obligarte a obedecer. Pero ¿cómo sabría Él? Claro, Él lo sabe todo. Pero esto no sería razonable con el amor, con el concepto de amor. El Espíritu Santo puede obligarte a que cambies, puede transformarte en milésimas de segundo. Pero hay un trabajo, hay una obra que tenemos que hacer. No todo es responsabilidad de la deidad. A ellos les toca realizar la parte más complicada, la más difícil. Y con esto, querido hermano y amigo, quiero decirte de que Dios nunca va a hacer por ti lo que tú sí puedes hacer por ti mismo. Y esto de la vida cristiana es una cuestión de fe, es una cuestión de voluntad. Señor, yo decido que me metas en los crisoles que quieras porque te amo y quiero estar un día contigo en el reino de los cielos. Esa es la actitud. O sea, yo te pertenezco, haz conmigo lo que te plazca de tal manera que yo brille y tu rostro pueda verse en mi carácter. Esa es la actitud de la vida cristiana. Pero lamentablemente hoy en día vemos cómo el cristianismo moderno quiere acomodar la Biblia a la cultura, quiere acomodar la Biblia a sus necesidades, quiere acomodar la Biblia a sus pecados. Tremendo esto. Otra de las grandes misiones del Espíritu Santo es guiarnos
a toda la verdad o a parte de la verdad. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Juan 16? Dice que Él nos guiará a toda la verdad, pero aún así Él no nos obliga a que la conozcamos y que caminemos en ella. Esa será una decisión nuestra. El Espíritu Santo también nos hará saber las cosas que han de venir. Sin embargo, según el versículo 13, sin embargo, yo decido si las creo o no las creo. Y esto es interesante porque me hace pensar en el tiempo de angustia. Y como iglesia adventista del séptimo día hemos oído del tiempo de angustia de Jacob, de la persecución, del cierre del tiempo de la gracia y que hemos de salir de las ciudades al campo. Pero en este momento la mayoría de hermanos no tiene un lugar donde huir. No tiene una lista donde tenga a los hermanos que va a llevarse al terreno que ha comprado cuando los tiempos difíciles se avecinan. Conocemos esa verdad, pero no creemos en ella. Por otro lado, nuestra administración no oficialmente no ha preparado cursos para que la iglesia aprenda a cultivar. Esto ha quedado a iniciativa personal de algunos hermanos que sí creen en esta verdad. No tenemos escuelas de cocina, sigue siendo una iniciativa aislada de algunos hermanos. Entonces la pregunta es, ¿creemos o no creemos en los tiempos difíciles que vienen? Muchas veces la adquisición de ganancias, las comodidades en el hogar, los vehículos, los trajes, la ropa, los colegios carísimos donde estudian los hijos. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de nuestra propia gente. Ese tipo de comodidades le dan a entender a la iglesia que eso que se dice que viene, eso de lo que dice Daniel y Apocalipsis que viene, eso que confirma el espíritu de profecía que viene, realmente no viene. ¿Por qué? Porque mi comodidad me tiene plácidamente convencido de que este mensaje es real, pero realmente no creemos en él. Esa es nuestra realidad. Y esto no es disidencia. Es la realidad por la que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Hay cambios que hacer, importantes que hacer. Por otro lado, el Espíritu Santo glorificará a Cristo, pero también Él no nos obliga a seguir a Jesús. Sí, el Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas, sí, pero hay una decisión que debemos tomar. No solo es de abrir el corazón. Si abro es porque todo lo que se me ha enseñado, yo creo en eso. Alguien dijo por ahí una vez que los adventistas del séptimo día cantamos cosas en las que no creemos. Y hoy en día se le han cambiado algunas porciones, algunas palabras a nuestros himnos. Algo está pasando, algo está ocurriendo. Y considero yo que estas lecciones que nos hablan de los crisoles deben llevarnos a una meditación seria para tomar decisiones serias y luchar con Cristo, con la fuerza de Cristo, así como lo menciona el título central de la lección. ¿Qué dice la sierva del Señor al respecto? En primer lugar, va a hablarnos sobre la maravillosa obra del Espíritu Santo, y ella dice lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, página 43. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. Podríamos decir de que en algún momento,
cuando decidimos bautizarnos, ¿fuimos nacidos de Dios? Sí. ¿Y hemos dejado de ser nacidos de Dios? Sí. Porque si fuésemos nacidos de Dios, no pecáramos. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan? El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Entonces, cuando alguien viene y se bautiza, es un nacido de Dios. Pero con el tiempo, si se suelta de Cristo, comenzará a pecar. Y si comienza a pecar es porque Cristo ya no está en el corazón. Ha dejado de ser un nacido de Dios. Entonces, por eso la sierva del Señor habla de que la misión del Espíritu Santo es una misión de regeneración. ¿Por qué regenerar? Regenerar significa reconstruir algo que ya estaba construido. Fuimos salvos por la gracia de Cristo. Fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Sí, pero en algún momento caímos, volvimos a pecar, nos hemos alejado de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene que regenerar nuestra vida. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra. ¿Todavía te gustan las minifaldas? ¿Todavía te gusta echarte un poquito de color? Los días de semana, de lunes o de domingo a viernes, te pones tus aretes y tus joyas y te las quitas hasta el sábado. ¿Y qué podríamos decir de los caballeros? Piropeando a las chicas filisteas por la calle de domingo a viernes, pero el sábado nos ponemos el traje de oveja. ¿Entienden lo que estamos diciendo acá? El Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra. ¿Todavía vas al cine? ¿Todavía te tomas la cervecita de vez en cuando a escondidas? ¿O visitas nightclub? ¿O ves pornografía? ¿O ves novelas? ¿Cuál es tu defecto? ¿Cuál es tu debilidad? Pues bueno, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra. ¿Todavía sigues traicionando a tu esposa con la otra? ¿O a tu esposo con el otro? Hermano, hermana que me escuchas. Líder, pastor que me escuchas. El Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Sencillo, sin ecuaciones matemáticas. Si estás en pecado, el Espíritu Santo no está en ti. Y si no sientes dolor ni temor por Dios cuando estás pecando y aún así quieres manipular las cosas sagradas, peor, el Espíritu Santo no está en ti. Cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida, entonces Él va a quitar esas tendencias y esas atracciones con las que el mundo todavía nos tiene enmarañados. Él os guiará a toda verdad, dice ella citando Juan 16:13, declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser, no de una parte. Todavía hay muchos que se molestan cuando se habla de la reforma pro salud, cuando se habla de la Coca-Cola, de la carne, de la comida chatarra. Todavía hay hermanos que se molestan. Entonces, cuando el Espíritu Santo esté en ti, todo tu ser va a ser transformado. Por ahí escuchaba a un ministro adventista decir de que hay muchos que han juzgado a otros porque se comen su pollito. Te pregunto a ti, mi hermano, ¿va a haber pollo campero en el reino de los cielos? ¿Va a haber pollo allá? ¿Dónde debo aprender a dejar de comer pollo? Es aquí. ¿Y qué es lo que necesito?
Pues bueno, necesitas el poder regenerador del Espíritu Santo. Sí se puede. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Lo repito, Hechos de los Apóstoles, página 43. Sin embargo, aquí viene lo triste, y esto tampoco es disidencia. Esa obra de regeneración del Espíritu Santo tendrá oposición, y por lo tanto, dentro de nuestras filas se mostrará unión y desunión frente a esta obra del Espíritu Santo. Y no lo digo yo, está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la página 400. Bueno, esto es lo que viene escrito en las notas biográficas de Elena de White. No es algo selecto que yo he tomado para aplicarlo a la lección. Esto viene acá. Según las pruebas se vayan acrecentando a nuestro alrededor, se mostrarán en nuestras filas tanto la desunión como la unidad. Desunión y unidad. Algunos que están en estos momentos preparados para empuñar las armas espirituales, cuando lleguen los tiempos de real peligro, pondrán de manifiesto que no habían edificado sobre la roca firme. Cederán ante la tentación. Joven que me escuchas, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Porque es tradición familiar? Vas a caer en la tentación en cualquier momento. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque te gustan los programas? Tarde o temprano vas a caer en tentación. Tu fe debe estar cimentada en principios. Y el principio más grande es Cristo. Él es la roca. Si estás cimentado allí, entonces saldrás avante frente a la tentación. Si estás en la iglesia por cualquier otra cosa, bueno, desde ya te puedo augurar que vas a caer en tentación. Quienes hayan recibido una gran luz y grandes privilegios, pero que no los hayan cultivado, nos abandonarán utilizando cualquier pretexto. Es que el pastor me vio mal, es que el diácono me dijo esto, es que el anciano en la junta dijo lo otro. Cualquier pretexto se utilizará para abandonar la iglesia. Conoció la verdad, pero esa verdad no transformó el corazón. ¿Y cómo se logra eso? A través de la prueba, a través del crisol. Ahí es donde uno lo descubre. Tremendo esto. Si no han recibido el amor de la verdad, serán cautivos por las falsedades del enemigo. Le harán caso a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios y abandonarán la fe. Pero por otro lado, cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán su voz del pastor verdadero, la voz del pastor verdadero. Se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos. Y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Ahorita estamos en un proceso de desunión y de unión. Muchos gustan de los mensajes de Daniel y Apocalipsis, pero hay una enorme cantidad de ministros, de líderes de iglesia, de hermanos de iglesia que no comparten ese mensaje, que no creen en el espíritu de profecía, que no les gusta la predicación del mensaje de los tres ángeles. Ahorita se está dando ese asunto de desunión y unión, sí, pero quienes se vayan, quienes abandonen la fe, entonces tendrán que caer en un crisol para que Dios les haga caer la cora
y puedan volver al redil nuevamente. Entonces, al final, los que acepten ese llamado, entonces volverán al pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Ante el creciente peligro, cesará la lucha por la supremacía. Ya nadie va a preguntar quién va a estar a la derecha y quién va a ser a la izquierda, quién va a ser el primer anciano y quién no, quién va a ser el presidente y quién no, y a este lo mandamos allá para que yo quede siempre. Ya eso no va a existir. Esa corrupción no va a existir. La supremacía va a dejarse a un lado, va a cesar la lucha por la supremacía. No habrá más disputas para decidir quién es el más importante. Lo único que nos va a interesar es estar unidos y defender este precioso mensaje. Sí, pero ¿qué necesitamos para lograr esa unidad? Bueno, un zarandeo y una persecución. Está escrito. No es cuestión de este servidor. El día lunes, bueno, no sé sus lecciones, la mía no traía título, pues entonces sigo pensando que sigue siendo el mismo, el espíritu de verdad. Me interesa mucho la pregunta con la que el autor de la lección inicia el día lunes. ¿Cuál es tu mayor realización en la vida? ¿Cuál es el mayor logro que has obtenido en la vida y que te hace sentir honrado, no orgulloso? El orgullo no es bueno. Sentirse honrado, sí, porque eso te hace pensar en Dios como el dador de todas las cosas. ¿Cuál es ese logro en tu vida? Sea lo que fuere, lo más probable es que no haya ocurrido simplemente al levantarte de la cama por la mañana. Me levanté y me hice abogado, me hice licenciado en educación, me hice médico, solo me levantaba de la cama y ya todo. No, ¿tú sabes cuánto te ha costado? Si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos, dice el autor, tiempo y esfuerzo. Ser discípulos de Cristo no es diferente. O sea, de igual manera en la vida cristiana, no es cuestión de que ya me bauticé y no hay nada que hacer. No, es un trabajo. Necesitas tiempo y esfuerzo. ¿Te acuerdas? Vamos de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. ¿De qué manera el esfuerzo humano es parte del perfeccionamiento de la vida? ¿Todo es responsabilidad de Dios o hay una parte que yo debo realizar? Bueno, yo te voy a cambiar, dice el Señor. Sí, pero yo no voy a hacer nada. Bueno, veamos qué dice Colosenses 1:28. Vamos a recordarlo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy bien, versículo 28. Nos habla de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Bueno, ¿y que acaso algunos no creen que la perfección no se puede lograr en este mundo? Nuevamente viene el temita. ¿Existe la generación perfecta sin pecado antes de que Cristo venga? Aquí está. ¿Cuál es el afán del apóstol Pablo? Presentar a los hombres perfectos en Cristo Jesús. Y el versículo 29 nos da la clave para lograrlo. Hay 3 cosas para lograrlo. La primera, trabajar. La segunda, luchar. Y la tercera, confiando en la potencia de Dios. Trabajar, todos trabajamos, pero muchos se cansan. Los domina el cansancio, los domina el sueño, los domina el dolor de cuerpo.
En ese momento es cuando hay que empezar a luchar, confiando en la potencia del poder de Dios. Y se nos mencionan algunos ejemplos en la lección o algunos casos de gente que luchó juntamente con Dios. ¿Sí? Ahora, no quiero que se me malinterprete. Yo no estoy hablando de la limpieza de pecados. Yo no estoy hablando de eso. La limpieza de pecados es un trabajo único y exclusivo de Cristo. Punto. Sí, pero en la regeneración del carácter, quitar las asperezas de mi carácter, bueno, este es un trabajo conjunto entre Dios y yo. ¿Y cómo es eso? Él pone los crisoles y yo pongo el aguante. Y yo me dejo moldear. Pero es un trabajo conjunto, no es un trabajo que solo le pertenece a Dios. Y no es un trabajo que podemos realizar lejos del poder de Dios. Los 3 consejos de Pablo: trabajar, luchar y confiar en la potencia de Dios, en la fuerza de Dios. Es el mismo consejo que el apóstol Pablo da en Efesios capítulo 6, cuando se habla de la armadura de Dios. Fortaleceos en la fuerza del Señor, dice él. Él debe ser nuestra fuerza. Separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y se nos menciona en Deuteronomio 4:4 el ejemplo de los 24,000 fornicarios e idólatras que cayeron muertos en Baal Peor. ¿Se acuerdan cuando tomaron a las madianitas, ¿sí?, para tener relaciones con ellas y los llevaban a adorar sus dioses y todo eso? Y bueno, hubo una mortandad, 24,000 fornicarios e idólatras cayeron ese día. Pero el versículo de Deuteronomio menciona que los que quedaron vivos son los que siguieron a Dios. ¿Cómo lo siguieron? Con los ojos. ¿Cómo lo siguieron? ¿Moviendo la cabeza para dónde iba Dios? No. Pasaron de la inactividad y de la idiotez en aquel momento a la acción. Muchos reconocieron que no estaba bien lo que se estaba haciendo y pasaron a la acción, tomaron una decisión por Dios. ¿Cuál fue el resultado? Quedaron vivos. Sí, si no toman esa decisión, pues hubiese sido más la cifra, no solo 24,000. Lucas 13:24. Jesús nos manda a esforzarnos para entrar por la puerta, la ancha o la angosta. Y hemos creado una tercera puerta. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para entrar? Oigan esto: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque la mitad del cuerpo no entra. Debe entrar todo el cuerpo. ¿Y dónde está la otra mitad? En la puerta ancha. Tremendo. O entras por una o entras por la otra. Si estás en la iglesia y crees que puedes tener un pie en la puerta ancha, en el mundo, estás equivocado. Y si estás en el mundo y crees que puedes vacilar con Dios metiéndote a la iglesia de vez en cuando, también estás errado. Debes definirte. Esa es la tercera puerta, la tibieza. O eres frío o caliente, decídete. Pero no puedes estar en las dos. Cristo nos manda a esforzarnos, o sea, un trabajo que debe salir de mí, una decisión que debe salir de mí, no de Él. Él ya abrió la ruta, yo decido si entro a esa brecha. Primera de Corintios 9:25, hablando de los atletas, dice que todo el que lucha de algunas cosas se abstiene. Dice Primera de Corintios 9:25. No, se abstiene de todo. ¿Verdad, mis hermanos carnívoros, que ya es tiempo de ir dejando la carne?
Pero ¿qué caso me voy a perder o me voy a salvar? No, el problema no es ese. Ese es el resultado de. El problema es que entre más basura comas, tu mente se intoxica. Y una mente toxificada no puede discernir la voluntad de Dios. Y no puede diferenciar entre lo santo y lo profano. Entonces, ese proceso del pensamiento es lo que te va a perder. Es que si la carne te va a perder, entonces los leones también se van a perder, porque los leones comen carne. No es el simple hecho de la carne, es el proceso. Entre más carne comas, entre más comida chatarra comas, tu mente te toxifica, se toxifica y no puedes discernir la voluntad de Dios. Y eso ya te mete en un problema. Resultado, la perdición. ¿La carne está vinculada con la perdición del alma? Sí, sí lo está. Entonces, si un atleta, para someterse a una competencia, se abstiene de todo, cigarrillo, licor, drogas, mujeres, se abstiene de todo para poder rendir físicamente. De igual manera nosotros debemos dejarlo todo por Cristo. Hebreos 14:4 dice, resistiendo y combatiendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hay que combatir contra el pecado, pero muchos no le ponemos obstáculo al pecado, le abrimos la puerta para que con facilidad pueda entrar. Debe haber una lucha, debe haber un combate, debe haber una abstinencia de todo, porque todo es lo que está en juego. La salvación de todo tu ser o la perdición de todo tu ser. Tremendo esto, poderoso. ¿Qué nos muestra todo esto sobre el ministerio de Pablo? Y vean qué bonito lo que dice la lección. Nos quedamos con esta sencilla conclusión sobre el ministerio de Pablo. Era un ministerio que realizaba con gran esfuerzo y disciplina personal, pero lo hacía con el poder de Dios. Esta relación funciona exactamente de la misma manera con nosotros cuando procuramos desarrollar el carácter de Cristo. Hoy en día la gente quiere llegar al éxito sin esfuerzo. Y siempre le dije a mis alumnos en clase, desde que comencé a trabajar como docente, sin esfuerzo no hay éxito. No creas que por llegar solamente en la mañana a la iglesia, tú estás contado entre los salvos. No creas que porque no te congregas y los sábados te quedas en tu casa y lees la escritura, no creas que estás listo para ser trasladado al cielo. ¿Por qué no te congregas? ¿Porque hay algún hermano que no toleras o no puedes ver? ¿Cómo vas a ser en el reino de los cielos si Él va a estar allá también? No nos chupemos el dedo, ¿eh? Maduremos. Sin esfuerzo no hay éxito. El evangelismo moderno existe en solo creer. Solo cree y serás salvo. Solo cree y recibirás el Espíritu Santo. No tienes que hacer nada. Esa es una gran mentira. Para recibir perdón de pecados sí no hay que hacer nada. Pero para trabajar este corazoncito de piedra, hay que dar una gran trabajada. Tremendo eso. Ahora, la sierva del Señor nos dice lo siguiente, hablando sobre la obra del Espíritu Santo. La intervención del Espíritu de Dios no nos exime de la necesidad de ejercitar nuestras facultades y talentos, sino que nos enseña a usar toda facultad para la gloria de Dios. Las facultades humanas, cuando están bajo la dirección especial de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra.
La ignorancia no aumenta la humildad o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. O ignorancia voluntaria, ¿no? Eso es pecado también. La profecía no la leo porque me da miedo, eso es ignorancia voluntaria. Y eso es pecado. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Los que le sirven inteligentemente son los que mejor pueden glorificar a Cristo. El gran objeto de la educación es habilitarlos para usar la fuerza que Dios nos ha dado de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. Aquel que nos dio la existencia debemos los talentos que nos han sido confiados. Y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador cultivarlos y aprovecharlos. ¿Hay que hacer algo? No. Claro, hay que cultivar. La educación disciplinará la mente, desarrollará las facultades y las dirigirá comprensivamente a fin de que podamos ser útiles en hacer progresar la gloria de Dios. Y el martes pues tiene el mismo título. Y la lección dice: uno de los mayores enemigos de nuestra voluntad son nuestros propios sentimientos, dice el autor. Y es cierto. Vivimos en una cultura cada vez más bombardeada con imágenes y música que pueden apelar directamente a nuestros sentidos y desencadenar nuestras emociones. Enojo, miedo, lujuria, ira, sin que nos demos cuenta. Con cuánta frecuencia pensamos en cosas como: ¿qué tengo ganas de comer para la cena? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer hoy? ¿Me siento bien comprando esto? Bueno, la psicología moderna se fundamenta en eso. Ámate, quiérete, regálate esto, ábrete un espacio. De esta manera los sentimientos han llegado a estar íntimamente relacionados con nuestra toma de decisiones. Y si no lo obtenemos, hacemos berrinche. Sigue diciendo el autor: los sentimientos no son necesariamente malos, pero lo que siento con respecto a algo puede tener poco que ver con lo que es correcto o con lo que es mejor. Oh, ¿el homosexualismo te hace sentir bien? Bueno, pero ¿qué opina Dios al respecto? ¿El sexo ilícito te hace sentir bien? Bueno, pero ¿qué opina Dios de eso? ¿Ves? No siempre los sentimientos son la ruta a seguir. No podemos fundamentarnos en nuestros sentimientos. Por cierto, los sentimientos pueden mentirnos, dice el autor, y cita a Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y los sentimientos pueden crear una imagen falsa de la realidad, lo que nos hace tomar malas decisiones y nos coloca en un crisol de fabricación propia. O sea, aquí me meto y yo voy a sufrir. ¿Recuerdan? Hay crisoles donde Satanás nos mete y hay otros donde nosotros mismos nos metemos. Con esto quisiera preguntarte, querido amigo y hermano, ¿es Dios quien te habla o es tu propia intuición? Es que Dios me habló y me dijo que esta sería la mujer de mi vida. ¿Oh, sí? Es que Dios me habló y me dijo que agarrara este trabajo. ¿Oh, sí? ¿Y esa esposa, ese trabajo están contribuyendo contigo para que las cosas vayan bien en tu vida? No siempre Dios actúa así, no juega los dados. Génesis 3:6 nos habla de Eva, que a su criterio vio que el fruto era delicioso y bueno, y con lo que apreció, justificó su acción de tomar del fruto. Tremendo. La percepción sensorial intuitiva, le llamo yo a eso. Samuel 11, del 2 al 4 nos dice que que David vio a Betsabé, que era hermosa, y como la vio, sus sentimientos le llevaron a pensar de que no era para Urías, sino que era para él, estaría bien con él. Y de esa manera, con esa percepción sensorial intuitiva, él justificó su acción
al tener relaciones ilícitas con ella. Y Gálatas 2, 11 y 12 nos muestra una discusión entre Pablo y Pedro. Pedrito venía y comía con los gentiles, ¿verdad? Y luego, cuando en ocasiones estaba con el pueblo del Señor y los gentiles pasaban, él se hacía como que no los conocía. Pablo le reprendió por eso. Aquí el texto puntualiza la actitud de Pedro, que no era la correcta, era una actitud meramente sensorial, sentimental. Hoy estoy aquí, hoy me voy a hacer como que no los conozco, ¿no? Allá van los amigos del bar, con los que estuve el viernes por la noche, y hoy me están viendo aquí en la iglesia, me voy a hacer el loco. No, o estás a un lado o estás en otro. ¿Cuál es el deseo de Pedro para sus lectores según 1 de Pedro 1:13? Hay tres cosas. Pedro nos invita a ceñir el entendimiento, a ser sobrios y esperar en la gracia venidera de Dios. Para Pedro, la mente es quien debe gobernar el cuerpo, no los sentimientos. Por eso, mi querido hermano, tu fe debe estar basada en Cristo. Has razonado que Cristo es el mejor camino, es la solución para tu vida. Pero no debe ser una relación meramente sentimental. Somos un pueblo que tiene un culto racional, adora a Dios con la razón, no solo con el sentimiento. Ahora meditemos cómo tomo mis decisiones. ¿Cómo debo adorar a Dios? ¿Con la razón o con los sentimientos? ¿Cuál es nuestra obra individual? La sierva del Señor nos lo va a explicar. Cada uno de nosotros tenemos una obra individual que llevar a cabo que consiste en ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ser sobrios y velar en oración. Se debe dominar firmemente el entendimiento y obligarlo a espaciarse en los temas que fortalecerán las facultades morales. Los pensamientos deben ser puros y las meditaciones del corazón limpias, para que las palabras que pronunciáis sean aceptables al cielo y sirvan de ayuda a vuestros semejantes. Se debe vigilar celosamente la mente. No se permitirá que entre en ella lo que dañe o destruya su saludable vigor. Pero para impedir esto, debe estar saturada de buena semilla que brotando a la vida produzca ramas que den buen fruto. Aquellos que encuentran gozo y alegría en la palabra de Dios y en la hora de la oración, se sentirán constantemente refrigerados por corrientes de la fuente de la vida. Alcanzarán una altura de excelsitud moral y una amplitud de pensamiento que otros no comprenderán. La comunión con Dios estimula los buenos pensamientos y las aspiraciones nobles, las percepciones claras de la verdad y los propósitos elevados. Aquellos que de este modo unen sus almas con Dios son reconocidos por Él como hijos suyos. Constantemente alcanzan alturas mayores, adquieren clara visión de Dios y de la eternidad, hasta que el Señor los convierte en canales de luz y de sabiduría para el mundo. Y eso antes de que Cristo venga. Esto está en Mi Vida Hoy, la página 86. Vale la pena meditar en esto. El día miércoles nos habla acerca de el compromiso radical. Y pone una cita muy interesante. Y dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado
al infierno. ¿Estas palabras son radicales o son figurativas? Hace muchos años leí un libro católico que se llama Defiende tu fe, y todavía lo conservo conmigo. Y este libro hablaba de Mateo 5:29, tratando de ridiculizar al protestantismo, y decía de que en cierta oportunidad alguien leyó este texto y lo tomó literalmente y entonces se sacó los ojos. ¿Es eso lo que Jesús te está pidiendo? Por eso te pregunto, ¿estas palabras de Cristo son radicales o son figurativas? Pues bien, es una expresión figurativa con un trasfondo radical. Ese trasfondo trae un mensaje. Si queremos salvarnos, hay que sacrificar todo sobrepeso de equipaje y someter mis sentidos a la voluntad de Dios por medio de la educación de la mente. Y entonces esta va a controlar todo el cuerpo. Y en esta gran labor, cuánta luz y ayuda se nos ha dado por medio del mensaje de la Reforma Pro Salud. Educar la mente para la abstinencia. Cuanto más seguido tomemos las decisiones correctas, dice el autor de la lección, más fuertes seremos y más débil será el poder de la tentación en nuestra vida. Entre más en contacto estemos con la palabra de Dios, entonces el Señor actuará en nosotros y tendrá más fuerte la naturaleza de Dios en nosotros. Y entonces el deseo de pecar no tendrá poder en nuestra existencia. Algo muy lógico y muy real. A veces Dios, dice el autor, utiliza crisoles para llamar nuestra atención cuando hay muchas distracciones ruidosas a nuestro alrededor. ¿Recuerdan la experiencia que contó Elena de White sobre aquel pajarito enjaulado que para que cantara la canción que su dueño quería que cantara, lo tenía que sacar del medio donde estaba y taparlo? En lo oscuro, ahí aprendía a cantar. Lo que está recordándonos el autor. Es en el crisol donde nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Dios. El crisol puede ser el llamado de Dios para que tomemos la decisión radical de regresar al plan que nuestro Padre tiene para nosotros. Entonces, en conclusión, el sacarse los ojos o cortarse los miembros es un lenguaje figurativo. El mensaje que Cristo quiere dejar es que la decisión radical que debemos tomar es dejarlo todo para obtener la vida eterna. Dios no te está mandando a que te mutiles, ¿sí? El problema no es tu ojo, el problema no es tu miembro, el problema está en tu mente, porque ella es la que debe dominar. Si tus ojos están siendo dominados por los sentimientos, entonces van a ver cosas que no deben ver. Si tus manos están siendo dominados por los sentimientos, entonces harán cosas que no debes hacer. Si tus pies están siendo dominados por tus sentimientos, entonces te llevarán a lugares a donde no debes ir. Pero cuando la razón domina tus ojos, tus manos, tus piernas y todo tu ser, no hay necesidad que te lo saques, porque es la razón santificada la que está dominando todo su ser, todo tu ser. Ahora sí se entiende. Dios no está mandándote a que te mutiles. La sierva del Señor menciona: la vida cristiana es una batalla. El apóstol Pablo habla de luchas contra principados y potestades, mientras peleaba la buena batalla de la fe. Declara otra vez, y cita Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oh no, hoy se acaricia y excusa el pecado, dice ella. Está mintiendo, ¿eh?
¿Ah? ¿Está diciendo la verdad? Hoy se excusa, se acaricia el pecado. La aguda espada del Espíritu, la palabra de Dios, no corta profundamente en el alma. ¡Wow! ¿Ha cambiado la religión? ¿Se ha apaciguado la enemistad de Satanás para con Dios? En un tiempo la vida religiosa presentaba ciertas dificultades y requería abnegación. Todo esto se ha hecho muy fácil ahora. ¿Y a qué obedecer? El pueblo profeso de Dios ha contemporizado con los poderes de las tinieblas. Ha contemporizado con la cultura. ¿No han escuchado eso? Y nos quieren meter la cultura por los ojos. Oh, no, es que fulano canta así porque esa es su cultura. Oh, no es que ellos se visten así porque es su cultura. ¿Y qué hablar de la cultura de Cristo? ¿No en Cristo todas las cosas son hechas nuevas? ¿Acaso el sabio Salomón no dijo que la cultura de los pueblos es vanidad? Bueno, lo dijo Jeremías también. ¿No es vanidad la cultura? ¿Por qué resguardarme detrás de la cultura? En mi cultura yo puedo ser escocés y andar con falda y toda la cuestión y puedo ser africano o sudafricano y ponerme collares, pero esa es la cultura humana. Cuando vengo a Cristo yo me revisto de la cultura de Cristo. Tengamos cuidado con eso, mucho cuidado. Y finalmente llegamos a la parte del jueves, que tampoco tiene nombre, pues bueno, sigamos hablando del compromiso radical. Y se nos presentaba una historia que acabamos de estudiar en la lección anterior, la lucha de Jacob con Cristo. ¿Qué nos dice esta historia sobre la perseverancia? ¿Qué hubiese ocurrido si Jacob no persevera? Y voy a repetir lo que dije en una iglesia. ¿Realmente Jacob venció al ángel? No. A Dios nadie le gana. Pero como buen padre, se deja ganar. Yo cuando juego con mi hijo, a veces yo le dejo ganar. Eso lo hace sentir bien. ¿Dónde demostró Jesús que sigue siendo Dios frente a la lucha con Jacob? Lo estaba probando. Solo tocó su cadera. Y hoy estuve pensando en la tarde en eso. El toque de Cristo y le descoyuntó la cadera. Solo lo tocó. Ese toque hizo sentir a Jacob que no era cualquiera con el que estaba peleando. Y en medio del dolor, él perseveró, insistió, lo tomó. ¿Ustedes creen que Cristo no se podía soltar? ¿Ah? ¿No tiene lo suficientemente fuerza? ¿No es Dios para liberarse? Él quería despertar algo en su hijo. Y finalmente lo logró. Y eso se traduce en una victoria para Jacob. Yo no te dejo ir si no me bendices. Bueno, entonces ya no te vas a llamar Jacob. Te vas a llamar Israel. Qué lindo es Dios, ¿eh? Nos deja ganar para nuestro beneficio. A Dios nadie le gana, pero nos deja ganar porque nos ama, porque quiere que luchemos, trabajemos, anhelemos esa bendición que quiere darnos, esa transformación del carácter
que Él quiere hacer en nuestra vida. Y la sierva del Señor con respecto a esto, el autor dice con respecto a esta lucha de Jacob, Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. ¿Has perdido un hijo, una hija? A tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa. ¿Cuántos en medio del dolor no perseveraron y abandonaron a Dios? Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Lo mismo sucede con nosotros. Dios también puede dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos a Él en medio del dolor. Es más, dice el autor, Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran. Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Aparentemente, al andar renqueando, cualquiera podría ver debilidad en Jacob, pero internamente Jacob estaba fortalecido. Y si ocurrió con Jacob, también puede ocurrir contigo. Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de aceptarlas o rechazarlas y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 119. Ahora bien, se impone la condición, pero pida en fe, no dudando. Esta petición de sabiduría no debe ser una oración sin sentido, que se olvide tan pronto como se haya terminado. Es una oración que expresa el enérgico y ferviente deseo inspirado al corazón por un consciente anhelo de poseer sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Queridos hermanos, ¿qué hacer si después de orar no recibes respuesta de lo que pides? ¿Bajar los brazos? ¿Creer que la doctrina adventista es una falacia? ¿Pensarás que te engañaron? ¿Dios no existe? ¿Qué debes hacer después que una oración tú sientes que no es contestada cuando tú quieres? Después de hecha la oración, dice Testimonios, tomo 2, página 119. Si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar, ni nos volvamos inestables. Pues no me consagro. Pues ya no voy a la iglesia. Pues renuncio a mis privilegios. No vacilemos. Aferrémonos a la promesa. Y va a citar 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Como la viuda importuna, presentemos nuestros casos con firmeza de propósito. ¿Es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros? Por cierto que sí. Entonces no vacilemos, porque tal vez se pruebe nuestra fe. Si lo que deseamos es valioso, merece un esfuerzo enérgico y fervoroso. Tenemos la promesa. Velemos y oremos. Seamos firmes y la oración será contestada.
porque no es Dios quien ha formulado la promesa. Cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos cuando lo obtengamos. Mis queridos hermanos y hermanas, la clave para soportar el fuego del crisol está en luchar con la fuerza de Cristo. No hay esfuerzos solitarios en esto. No hay éxito en esfuerzos solitarios. Es un trabajo conjunto. Tu fuerza de voluntad tomado de la fuerza poderosa de Cristo. Ojalá que esta lección nos anime y nos lleve a confiar mucho más en ese Dios poderoso que está dispuesto a dar su ayuda a todos aquellos que lo soliciten con fe, con la misma fe inquebrantable de Jacob. Lucha, trabaja y confía en la fuerza de Dios. Que el Señor te bendiga. Te espero en la próxima.